Buenas tardes y bienvenidos hoy al octavo Congreso Internacional de Educadores Católicos. Hoy estamos en el segundo día, muy contentos de esta conexión, de esta preocupación de cada uno de ustedes para formar parte de este gran evento. Mi nombre es Percy Saavedra y tengo el honor de acompañarlos también este segundo día. Y antes de empezar, vamos a dar inicio a estas lecturas de las indicaciones para el día de hoy. Indicaciones generales a tener en cuenta. Con el fin de asegurar su permanencia en este congreso, le recomendamos mantener su equipo cerca de su router o Wi-Fi. Si es posible, conectar su equipo al router mediante cable. Solicitamos que en la medida de lo posible se conecten con un solo equipo y que éste se encuentre identificado con su nombre y apellido. Si por problemas de señal u otro motivo abandona el Zoom, deberá nuevamente ingresar a su plataforma virtual con el usuario y contraseña que se le envió a su correo. Gracias por su atención. Y antes de empezar, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Y para ello invitamos a la hermana Marlene Tigya. Ella es coordinadora. Perdón. Acá hay un detalle que me estaba saltando, ¿no? Antes de empezar con la oración, vamos a contemplar un poco la remembranza de lo que han sido estos videos, estos congresos a estos últimos años, ¿no? Entonces, estemos muy atentos para ver en cuál de todos estos congresos hemos participado. Adelante, Renzo. Haciendo un recorrido desde 2010, empieza este proyecto de formar a todos los docentes de la educación católica a lo largo y ancho de nuestra nación. Así que estamos en el octavo Congreso Internacional de Educadores Católicos, el educador católico hacia un camino sinodal. Vamos a empezar, sí, ya con nuestra oración. Invitamos para ello a la hermana Marlene Tigya, coordinadora del área de pastoral y liturgia de la ONDEC. Hermana Marlene. Buenas tardes, profesor Percy.
Vamos a encomendarnos en esta tarde a nuestro buen Padre Dios para que Él sea nuestro guía y nos acompañe durante estos días de congreso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, haz que nuestra vida sea una constante imitación de tu manera de vivir. Permite, Señor, que toda nuestra vida sea testimonio valiente de nuestra realidad como cristiano. Concédenos tu gracia, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para hacer siempre el bien, vivir en la humildad, en el servicio, en el dar. Señor, que tu voluntad se convierta en norma suprema de nuestra vida. Que el amor sea el principio de nuestro actuar. Que imitarte sea la escuela sobre la que debemos caminar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermana Marlene, por ponernos en la presencia de Dios el día de hoy. A continuación vamos a presentar nuestra ponencia para el día de hoy. Esta lleva como título Una cultura de diálogo desde la Escuela Católica. El responsable de hacernos esta ponencia es el doctor Edistio Cámere de la Torre. Él es peruano, psicólogo y educador. Tiene estudios de maestría en filosofía con mención en antropología filosófica en la Universidad de Piura. Doctor en educación por la Universidad de Navarra. Actualmente es director gerente del Colegio Santa Margarita en Surco, presidente de la Asociación Civil de Promoción y Formación Humana y de PreUNTEC, promotora de los colegios UNTEC Miravalles en Comas, creador del modelo escolar CENIT y de ELIDER, Escuela de Líderes, fundador y expresidente de la Asociación de Colegios Particulares Amigos ADECOPA, vicepresidente de la Asociación de Instituciones Educativas Católicas AIEC, autor de 7 libros. Ha conducido diversas investigaciones educativas con una duración de varios años, explorando temas relacionados a padres de familia, docentes y estudiantes. Es director de la revista Antesala Educativa y conduce el blog Entre Educadores. Vamos a darle la bienvenida al doctor Edistio Cámere de la Torre con estos aplausos virtuales que sienta nuestro cariño, nuestro agradecimiento por su presencia aquí con nosotros en este segundo día del 8º Congreso Internacional de Educadores Católicos. Doctor Edistio Cámere. Muy amable, muchísimas gracias, Percy. Primero, agradecer la invitación que me han formulado para dirigirme a ustedes con un tema interesante y además muy de actualidad, ¿no? Me han pedido que desarrolle una cultura del diálogo de la escuela católica. No deja de ser un reto interesante esto de proponer dos cosas: la práctica del diálogo y que ésta se instale como cultura en una escuela cualquiera, ¿no? Pero para que se instale como cultura, yo quisiera hacer una suerte de ir de lo máximo a lo mínimo, sin que esto no sea, todo es importante, pero me parece que es valioso decir, bueno, ¿cómo hago yo para que sea una cultura el diálogo, ¿no? Estos congresos que estamos asistiendo, este Congreso Nacional de Educación Católica, en cierta manera es un diálogo, no tanto porque todos puedan participar directamente, sino porque podemos escuchar las ideas que circulan a través de las pantallas, nos permitan a nosotros luego, en el ambiente en que estamos, poder interactuar, poder cambiar opiniones con respecto a lo que hemos escuchado. De manera tal que
el insumo que entrega el Congreso es materia de diálogo. Por tanto, para que una cultura se establezca en una escuela, sobre todo que permita el diálogo, quiere decir entonces que tiene que haber unos grandes referentes, un gran referente. Cuando nosotros estamos frente a un conjunto de profesores, solemos pensar que estamos ante un gremio, porque todos participan ciertamente de la misma ocupación o de la misma profesión. Incluso dentro de una escuela, el hecho que los profesores dicten materias no cambia la situación de gremio. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que este conjunto de profesores que participan en una profesión y enseñan materias distintas pase de gremio a comunidad? La pregunta no es irrelevante, es interesante. ¿Qué hace que efectivamente articulen los esfuerzos? ¿Qué hace concretamente que los profesores caminen en un solo sentido? Que los profesores tengan que formar a los chicos bajo un lineamiento. En verdad, lo interesante aquí es que lo que hace que los profesores se conviertan en una comunidad es el ideario. Son los principios que rigen a una escuela lo que hace que dejen de ser un gremio para convertirse en una comunidad. Pero como primera idea, lo interesante es que el colegio sepa a dónde quiere ir, sepa cuáles son las líneas madres bajo las cuales va a conducir, va a destinarse. El ideario, que en resumen es simplemente lo que piensa el colegio de la educación, lo que piensa el colegio de los profesores, lo que piensa el colegio de los padres de familia y de los alumnos. Es la forma, la visión, la mirada que tiene el colegio, cualquiera sea en este desplegarse la enseñanza-aprendizaje. Ese es el ideario. Y esto recogido en el ideario, esas ideas centrales, ideas básicas, tiene, para que efectivamente se constituya como un insumo para el diálogo, debe necesariamente que comunicarse. Debe ser el bien común de la escuela. Porque efectivamente en la medida que nosotros en una escuela determinada, o una organización, si quiere usted llamarle, los profesores, los padres de familia y los alumnos, sabemos que vamos caminando un norte, sabemos que tenemos unos referentes, en esa misma medida, ese colegio va a tener una propuesta y unos alcances que van a permitir que ellos, los integrantes, puedan interactuar con respecto a ella. Entonces, es cierto que la primera función de la dirección, procurar que este bien común, que es el ideario, que son los principios, sea comunicado. Pero no comunicado desde el punto de vista de publicidad, sino que efectivamente sea el elemento que permea las estructuras, que permea la intención de la escuela. Pero al mismo tiempo, lo interesante es que el ideario, lo que articula, los directivos puedan asociar al docente con el ideario, hacer una suerte de sociedad, sabiendo que ambos, el profesor dictando las clases y el profesor básicamente, la escuela, permitiendo que esto ocurra, caminen hacia un mismo objetivo y que ambos, o sea, el profesor vea que en esos principios también él puede desarrollar y puede conseguir los objetivos profesionales y personales. Cuando se asocia los objetivos de la escuela con los objetivos del docente, en ese momento podemos decir que estamos camino a una
comunidad. No tanto porque todos piensen igual o actúen igual, sino porque estamos convencidos de que esa meta, de que ese objetivo final, de que esos criterios, que esos principios son aquellos que van a alimentarme, que van a permitir que mi función de docente se realce y efectivamente llegue con mucha profundidad a cada joven y a cada niño. Entonces es importante este trabajo del directivo con los profesores. Los profesores cuando buscan un colegio, cual sea este, y esto hay que aclarar diciendo lo siguiente. Los profesores o las escuelas tanto del Estado como las particulares tienen unos principios, muchas veces no están escritos, están recogidos y consolidados por la experiencia, por los usos y costumbres. O sea, no es que las instituciones humanas, a la hora de interactuar, sean neutras. Hay, de todas maneras, unos criterios que marcan la pauta y el funcionamiento de las escuelas. Por tanto, el profesor tiene que conocer, tiene que darse cuenta qué cosa es lo que la escuela quiere. En el caso, por ejemplo, de la UNDEC, que hablamos de la Escuela Católica, de Educación Católica, estamos haciendo alusión a un criterio, unos idearios muy puntuales. Usted me dirá, bueno, pero lo que pasa es que un colegio público, tal, lo que pasa es que hay unos valores universales que están establecidos en todos los colegios. Es cierto que es más claro y más interesante cuando el colegio tiene las cosas muy decididas. Sin embargo, el directivo tiene que acercarse, tiene que conversar con su profesor, tiene que entusiasmarlo con los criterios que animan al colegio. Tiene que ilusionarlo. O sea, una de las cosas fundamentales para que el profesor vaya a actuar con los alumnos como tal es que el profesor sea ilusionado, que sepa que su trabajo tiene una... Y eso es tarea del director o del coordinador. En el caso de la UDEC o la UNDEC puede ser básicamente el coordinador, pero tiene que haber alguien que al profesor le haga ver la trascendencia de su trabajo. Fíjense ustedes que yo he hablado de intento, de que lo que interesa, lo que articula la escuela son los principios y son los criterios y la filosofía o el ideario. Y no he dicho para nada ni siquiera la misión ni la visión, porque estos nombres que están de moda no son temas de... Yo diría que son como unas pistas de aterrizaje que permiten que el avión pueda finalmente poner las ruedas en la tierra. Sin embargo, no dice el por qué y el cómo tiene que hacerlo. Igual, la misión y la visión no dicen cuáles son las metas, pero el cómo y el por qué es un tema de filosofía, es un tema de principios, es un tema de criterio. Porque finalmente, en este caso, en la medida en que se conozca el ideario, en la medida en que nosotros podamos perfectamente saber hacia dónde va el medida, podemos todos converger hacia un mismo norte y hacia un mismo principio. Y al mismo tiempo, la escuela tiene un destino. O sea, el diálogo no funciona cuando hay un desorden esencial, un desorden existencial. Cuando dos amigos conversan, se basan en el afecto que existe. Pueden hablar de todas las cosas. Pero hay una cosa que los hermana, los comunica. Es básicamente el tema del afecto. Las escuelas no son espacios para que los profesores o los alumnos sean compañeros. No. Es que hay una intención. El diálogo educativo tiene una intención, que es procurar el bien del alumno y conquistarlo juntos, para que efectivamente el chico crezca. Entonces, para que ese bien pueda decantarse, qué importante es que el colegio sepa a dónde quiere ir, que los profesores se sientan
arropados en torno a un proyecto en común, ¿no? En este sentido, el diálogo tendrá pues carta de naturaleza, porque efectivamente, si o sea, si para mí como principio educativo es importante la persona, obviamente el respeto, obviamente las buenas relaciones van a permitir que las personas interactúen. Y vamos a ir bajando para que vean ustedes hasta dónde llega el tema del diálogo, ¿no? En esta cultura del diálogo, que es conocida, los profesores aportan, como también aportan los alumnos. O sea, los principios educativos de un colegio no son estáticos. Se van alimentando por las experiencias de los docentes, por las reacciones y conductas de los alumnos y por los aportes de los profesores, de los padres de familia. Su plasticidad es muy interesante. O sea, el colegio dice lo que ve, dice lo que espera con respecto a sus fundamentos, pero luego va recibiendo, promoción a promoción, alumnos tras alumnos, va recibiendo de ellos formas de interpretarlo. Acá lo interesante es que cuando uno habla de una cultura, las personas que están en esa cultura se benefician, evidentemente, pero también al responder ante ella, le dan un matiz diferente. Y por eso es interesante la sociedad. Asociar a los profesores con el ideario, a los padres de familia con el ideario y con los principios del colegio. Es una tarea de la dirección, sí, pero también de los profesores. Los colegios no son neutros. Tampoco los colegios son dejados a su suerte para que cada cual haga lo que quiera. No, es que la formación, es que los alumnos necesitan que detrás de su actividad, de su conducta, haya unos elementos que se repiten día a día como hábitos y costumbres que refuerzan lo que los profesores dicen. Por ejemplo, el jardín. Claro, puedes tú ponerle todos los carteles que quieras de no pisar. Pero si el profesor no tiene claro la importancia de no pisar, al final no le va a hacer caso a esa prohibición, o por último, cuando está parado, va a cruzar por el jardín. Pero cuando todos los profesores están convencidos de que no pisar el jardín, es un ejemplo, evidentemente, van a transmitirlo con naturalidad a sus compañeros, a los alumnos. Y entonces no hay necesidad de poner carteles. Por eso que la cultura es importante, la cultura marca. Y la cultura va haciéndose en orden a las decisiones que toma el director. Cuanto más altos son los valores que el colegio propone, el diálogo será más rico. Y por eso es interesante ir definiendo lo que es la persona como objeto y como mirada final de la escuela. Dicho esto, el siguiente nivel para intentar el diálogo es el estar en el colegio, que también contribuye al diálogo. ¿Qué significa el estar en el colegio? Y que además tiene que ver con el diálogo. Ustedes me dirán que no, pero efectivamente tiene mucho que ver. Por ejemplo, el colegio tiene que ser un colegio que funcione. Un colegio que tenga una organización eficiente. Que las clases se den en el momento preciso, con las condiciones necesarias. No digo ni caras ni no caras, sino simplemente que el aula funcione como tal. Cuando estén los chicos y los profesores, se realicen las clases en el horario que está convenido.
Y luego, el tema de la limpieza. Ustedes me dirán a mí, y además yo lo he pensado y lo digo una y otra vez, qué importante es que los chicos y los profesores se sientan bien recibidos. Cuando voy a un colegio y está limpio, pobre pero limpio, me dan un mensaje. Es que les importo. Pongámonos el ejemplo al contrario. Voy a la casa de un amigo y todo está patas arriba. Pues, pero hemos quedado en que yo hoy día vengo y todo está sucio. ¿Cuál es el mensaje que recibo o que puedo interpretar? En cuanto como las cosas están cuidadas, las personas se sienten queridas, se sienten acogidas, no se sienten maltratadas. Y además, cuando uno ve basura acumulada en la esquina de la calle, le echa más basura. Entonces, el mantenimiento de una escuela, la limpieza, el aseo, el ornato, todo tiene que ver con el estar de los profesores y de los alumnos. Y eso condiciona al acercamiento. Nos hace como mejor dispuestos para poder mirar al otro. Pero si todo está malo, todo está sucio, incómodo, tal, en verdad uno está más bien refunfuñando y lo que quiere es retirarse. Entonces, si ellos me valoran a mí de modo negativo, ¿yo por qué voy a valorar al otro de modo positivo? Esto no es un tema de menor, es un tema importante. Porque precisamente cuando uno quiere hablar con un amigo, siempre elige un lugar cómodo. Nadie se le ocurre hablar con un amigo en plena Plaza 2 de Mayo, donde pasan los carros y uno no escucha nada. A un lugar sereno, tranquilo, cómodo, que las sillas tengan mínimamente un respaldar. Esto mismo, llevémoslos a la clase, llevémoslo al colegio. Si yo soy profesor y no depende de mí el colegio porque yo tengo otros directores, sí puedo hacer lo necesario que antes de comenzar la clase yo pueda ir a los alumnos que se ordenen, que limpien lo que hay que limpiar. Eso tiene que ver también con la parte corporal del hombre. El hombre es un ser corporal y requiere también una buena atención. No solamente cumplir por cumplir. Otro tema que tiene que ver con el estar son las normas. Y ustedes me dirán a mí, oiga, pero las normas, ¿en qué atañen al diálogo? Es muy sencillo. Las normas tienen que ser, primero, un objetivo claro es conducir al bien. O sea, tienen que ser normas bien pensadas, pocas, concisas, concretas. Y al mismo tiempo viables en su aplicación y en su control. Cuando las normas tienen un matiz de capricho del director o del profesor, genera pues distancia. Pero cuando las normas son claras y todo el mundo las entiende, el chico sabe que es por su bien. Y hay que explicarlas. O sea, la norma que no puede explicarse es una norma mal dada. Pero explicarse no significa llamar la atención. Significa, concretamente, que él vea que si la cumple, le va a beneficiar en su desarrollo personal. Y cuando las normas están así establecidas, el alumno valora la coherencia. Pero ¿saben qué cosa atenta contra el diálogo? Como estamos bajando de la escuela al aula, ¿no? A las cosas más concretas. Lo que afecta es las preferencias. Cuando el profesor no toma con objetividad la aplicación de una norma y entonces a uno lo sanciona y a otro no lo sanciona. Los efectos son fatales. Por lo tanto, los procedimientos tienen que ser claros, tienen que ser concisos. El alumno pasa 8 horas en el colegio. Y hay que hacerle, en la medida de lo posible, de acuerdo a mis condiciones, Yanis. No estoy diciendo yo que hay que ser una cosa sumamente exquisita. No, no, no. Uno también reconoce
que hay cariño, por decir de una manera, en lo poco que uno ofrece. O sea, no estoy hablando yo de la cantidad ni del boato, las cosas que uno hace, simplemente es la buena disposición para saber recibir a la gente, o sea, el estar. Hay una cosa que también es muy interesante. El alumno tiene que sentirse que las preguntas son respondidas. La solicitud, igual que el profesor, las solicitudes se atienden. No hay que esperar el silencio administrativo, que es una falta de respeto. Entonces, en primer lugar, el chico debe saber dónde dirigirse cuando es necesario. Y segundo, cuando hago una pregunta, me tiene que responderle. Igual el profesor, cuando pide permiso, o sea, esas cosas, aunque ustedes me digan, tienen efecto directo para promover el diálogo. Estamos hablando de una cultura del diálogo, ¿no? Por si acaso. Entonces, porque el entorno genera unos estímulos a los cuales yo interpreto. Si yo hago una pregunta, ¿no?, a mi directivo, o le hago una solicitud, y no me responde en 2 semanas, para mí es un mensaje claro. O es muy ineficaz, o es que simplemente no le interesan las cosas del colegio. Igual un alumno. Si yo al alumno le he dicho que le entrego los exámenes a esta fecha, es una comunicación. O sea, yo estoy diciéndole, soy el emisor, te entregaré el examen en tal fecha. Y él recepciona ese mensaje diciendo, de acuerdo, lo esperaré en tal fecha. Pero si el emisor no cumple, ¿cuál sería la reacción del receptor? Entonces, eso queda en la interpretación de cada uno. Y no siempre interpreta uno de modo positivo. Por lo general, acaba tomando una posición de víctima y no querido. Es interesante y es importante que estos detalles se cuiden. Porque todo eso genera una gran cultura. Luego, si yo pudiera resumir, ¿no?, el estar, ¿no?, que es el cuidado de la parte organizativa, la parte de aseo, el trato mutuo, velar por la buena la convivencia, por ejemplo. La convivencia, cuando las cosas están claras, fluyen. El hombre es un ser social por naturaleza. Necesita a la otra persona. Y qué pena que los medios de comunicación y mucha gente llene las noticias del atentado que hay o del bullying que hay entre los alumnos, entre los jóvenes. Cuando el trato personal, el roce entre pares, ayuda a que la gente, a que los chicos tengan o definan su identidad, a que descubran que tienen una serie de talentos, porque en la de que si hablo bien, si me gusta convocar a la gente, si tengo condiciones para ser un buen actor o lo que fuera. Las posibilidades de la relación mutua, el aprendizaje horizontal fluye con mucha naturalidad cuando la convivencia, es una convivencia respetuosa. A mí en lo personal, cuando exageran el tema del bullying, yo no digo que no haya, pero a veces se exageran demonizando entre unos y otros. Y es verdad que la buena convivencia pasa por un hecho elemental, por un orden, por unas normas claras, pero también por la formación del carácter. Porque el hecho que nosotros, profesores, alumnos, compañeros, seamos singulares, o sea, no repetidos, quiere decir entonces que tenemos enfoques diferentes. Y un enfoque mío no es igual al otro, y a mí, si no tengo yo la capacidad para entender que eso es así y que todo me afecta, de carácter, obviamente, me quejaré siempre. Una mirada positiva a la convivencia fecunda la posibilidad de diálogo.
Y cuando digo mirada positiva, me estoy refiriendo a sacarle el partido del caso. Hay que estar pendiente. Hay que hablar con claridad para que el chico sepa lo que se espera de él. Hace unos años atrás, hice una investigación en alumnos de cuarto secundaria y les hice sobre la convivencia, ¿no? Hice en el año 2012 y 2017. Y una de las tantas preguntas que les hice fue, ¿qué tanto confiaban en el colegio? El grupo del 2012, que fueron 2.400 alumnos de colegios públicos y privados, 6 de cada 10 alumnos confiaba poco, casi nada en sus colegios. El año 2017, en otra muestra de colegios particulares solamente, eran 4 de cada 10. Que el 40%, digamos, si yo sumara entre ambas, el 50% no confía en su colegio. No solamente es por la relación que hay del alumno con el profesor, sino también cuando el colegio cede el orden y la autoridad en la convivencia. Entonces, claro, los chicos que la pasan mal. O cuando el profesor promete o el colegio dice A y no lo cumple. Y cuando no hay confianza, qué poco valor tiene lo que yo estoy enseñando, porque no me creen. La relación fundamental. O sea, ¿en qué se basa la relación entre el profesor y el alumno? Entre el director y sus profesores, entre el padre de familia y la escuela, es en la confianza. El alumno tiene que creer, estar convencido de que yo le voy a enseñar. Y el profesor tiene que estar convencido de que el director lo va a conducir. Y el padre de familia, que los chicos lo van a formar. Pero si yo dudo de eso, es que no estoy cumpliendo, yo como profesor, con el alumno. No estoy preparando mis clases o lo que fuera. O he actuado de modo incoherente. El director con los profesores, etcétera, etcétera. Por eso es interesante el tema del estar. Porque finalmente lo que se pretende, si yo hiciera una especie de resumen, podría, evocando unas palabras de un filósofo, decir lo siguiente. El mensaje que tiene que dar el colegio o el profesor a sus alumnos, el colegio a los padres de familia y a los profesores y a los alumnos, es un mensaje que se reduce a la siguiente expresión. Qué bueno que estés entre nosotros. Qué alegría tu presencia. Y sin decir palabra alguna, solamente mostrando lo que les he dicho. Y si yo tengo esa percepción de que mi presencia es válida, es apreciada, evidentemente, confío, voy al diálogo. Y bajo este criterio, bajo este lema que he dicho yo, qué bueno que estés con nosotros, aparece un tercer nivel para implementar el diálogo, que son los llamados signos dialogantes. ¿Cuáles son? El clima institucional, el clima en el aula, que se va deduciendo lo que he dicho anteriormente, pero más concretamente, el clima. El que al alumno se le llame por el nombre propio o por el apellido que lo distingue, y no pues de esa manera, el apellido, pero de una manera un poco así como muy indiferente, ¿no? Sino hay que intentar en la clase, por lo menos, a mis alumnos llamarlos por su nombre, ¿no? El nombre es lo que nos distingue. Escuchar el nombre propio es un deleite, ¿no? Que te llamen por tu nombre, oye, ese me tiene en consideración. Luego el respeto, ¿no? Y el respeto no es solamente el que yo le diga, lo trate de usted al alumno. No, respeto es la consideración
es preparar bien las clases, es que dura una hora exacta. Cuando el alumno se dirige a mí, lo escucho con atención. Igual el director con el profesor o entre compañeros, ¿no? El respeto es valorar a la otra persona en su dignidad. Luego el saludo, ¿no? Yo sé que a veces los colegios vamos tirando la toalla porque pensamos que el saludo ya es una tarea muerta. La educación tiene una característica fundamental. Para que logren los objetivos tiene que haber rutina. Y por eso que los colegios duran durante un año y todos los días. Entonces, si yo comienzo, si el colegio tiene como principio a la persona la importancia del respeto, y está claro que yo tengo que, perdón, el saludo, está claro que todos los días tengo que saludar, ciertamente lo conseguiremos. Habrá unos que se demoren más que otros, sí, pero tiene que estar tiene que haber signos dialogantes. La gente, cuando bien tratada, reconoce. Luego también la sonrisa, ¿no? El buen humor. O sea, los colegios no son pues una suerte de antesala del cementerio, ¿no? Nosotros, una cosa que yo quería reflexionar con ustedes, es que cuando uno pregunta a un profesor, ¿qué tal? Por lo general, escucha siempre una queja, ¿no? Los alumnos, que son muy pesados y tal, ¿no? Y es verdad que los chicos, como están creciendo, pues son muy inquietos y todo lo que quieran. Esta costumbre de cuando me preguntan decir lo negativo, lo que me molesta, al final mi actitud hacia el resto va a estar infectada por este sentimiento o sensación, ¿no? Igual en otra ocasión, en un grupo más reducido, hicimos una investigación, chico de cuarto secundaria también, preguntándolo sobre el futuro, los valores y el Perú, ¿no? Unos chicos de cuarto secundaria. Y una de las preguntas era, ¿qué cosas crees tú que piensan los adultos de ustedes, los jóvenes, ¿no? Los adolescentes? Me llamó la atención porque esta investigación la hicimos el mismo cuestionario, pero aplicado en 12 momentos, el año 2017 y el 2007, ¿no? Y en ambos casos, la opinión de los chicos era que para ellos, perdón, que los adultos piensan que los adolescentes son irreflexivos, irresponsables, muy engreídos, ¿no? Pues claro, el 48% dijo esto, ¿no? Hasta un poco más quizá. Entonces, claro, tú te pones a pensar, si esa es mi opinión, si yo solamente me dedico inmediato, o sea, es verdad, un niño de 7 años, lo que yo veo en el modo inmediato es que es muy inquieto. Y encima, los papás hemos renunciado a educarlos. Entonces, claro, el profesor tiene razón. Pero si yo me doy cuenta y voy un poco más allá, puedo detectar todas las posibilidades que tiene cada periodo evolutivo. Concretemos el caso, por ejemplo, de la adolescencia. Los adolescentes, es verdad, son muy contestatarios, digamos. La pregunta es ¿por qué? Muy sencilla. El joven ha dejado de ser parte del rebaño cuando era en la infancia y ocurre lo que decía un psicólogo, Gerardo Castillo, ocurre la primera crisis de originalidad. El niño descubre que él es el origen de sus propios pensamientos, que él es el origen de sus opiniones. Y como está descubriendo el mundo y además lo puede denominar y lo puede interpretar, quiere decirlo para afirmar
las cosas que tiene en la mente. Y si yo como adulto me confronto con él, lo que hago es simplemente lo pongo más necio y se hace más se autoafirma con mayor fuerza. En cambio, si yo puedo conversar, puedo sacar adelante lo que tiene en el corazón, en el mundo interno, que va descubriendo muchas cosas más. Qué importante es estos signos dialogantes, que podemos llamarle, si quieren, un mínimo de urbanidad en la escuela, ¿no? Y hay que valorar las etapas evolutivas de los chicos, ¿no? Y sigamos, vayamos ya decantando a lo que sería la relación profesor-alumno, ¿no? Que ahí hay un diálogo mucho más concreto, ¿no? Podemos comenzar diciendo, así como un diamante se pule por la acción de otro diamante, el hombre se hace persona por la acción de otra persona. Y el medio que utiliza es, por lo general, la palabra. Por tanto, la relación del docente con el alumno es fundamental. Y en la relación docente, profesor-alumno, enseñanza-aprendizaje, como quieran ustedes llamarle, hay un diálogo. El diálogo primario es que el profesor transmite y el alumno recaba y procesa la información, la hace suya y la devuelve con una pregunta o en el examen. Ese es el primer diálogo, la enseñanza y aprendizaje. Pero claro, como el docente no es un mero transmisor, sino un educador, debe ser entonces capaz, que ese es un poco el punto de partida del diálogo, de ser capaz entonces de distinguir, de ver el rostro de una persona tras la función del estudiante. Debe ver una cara y un nombre propio tras la carpeta, o el examen, o el cuaderno. Cuando se da cuenta de que detrás de eso hay una persona con nombre propio, y que lo que tiene que conseguir no solamente que recepcione la información, sino que desarrolle y descubran juntos el propio bien del alumno, estamos en un proceso de comunicación y de diálogo bien interesante. Cuando yo me doy cuenta de que tras el papel, digamos, o el cuaderno hay una persona, obviamente tengo que buscar modos para conocerla, porque una persona siempre es un misterio que atrae, ¿no? Descubrir un niño que va creciendo, que va despuntando en punto de vista, es bien interesante, ¿no? Y al mismo tiempo, el diálogo que se comienza a estructurar depende pues de la edad del chico y también de su característica, ¿no? Un diálogo puede ser, lo digo muy sencillamente. Yo soy un profesor y acá para el diálogo es fundamental que el profesor sea un hombre que domine su materia, ¿no? Lo he dicho varias veces y se lo voy a repetir, probablemente uno de ustedes me ha escuchado, que domina la materia. Cuando lo domina, cuando es un hombre que es capaz de hacer malabares con la materia que enseña, con el contenido que transmite, tiene la oportunidad de posar sus ojos en los alumnos. Mientras que habla, recorre con la mirada cuál es el efecto que tienen sus palabras. Y como la relación con los alumnos es recurrente, o sea que capaz viene la clase hoy día, después mañana o de cada una semana, puede darse cuenta, si está pendiente de los chicos mientras que va dando sus clases, que hay cambios en él. El niño trae cosas de su casa.
el joven tiene experiencias que pueden afectarlo de una manera u otra. Y eso se refleja en el rostro. Ahora, gracias a Dios, ya sin la mascarilla podemos ser mucho más precisos, ¿no? Entonces, yo veo un joven que la vez pasada tenía una actitud mucho más de mejor talante, más fresca, y hoy día está con una cara de preocupado y tal. Al final de la clase, basta que le haga una pregunta acerca de su trabajo para que haya iniciado una conversación, un diálogo. Primero porque el chico va a recepcionar mi pregunta como quien soy yo, o sea, el profesor, y la va a valorar, porque lo que no cambia es que el alumno sí reconoce la importancia del profesor para él. Quizás el profesor es el que más duda con respecto a su identidad, pero el joven, el niño, sí tiene clara la identidad del profesor. Por tanto, cuando el profesor se le acerca y le hace una pregunta, o le hace un comentario, o le dice, qué bien estuviste, qué buena tu intervención, está comenzando el diálogo. Y hay una cosa que el diálogo lo sostiene. Aparte del afecto del profesor es el prestigio. Cuando el alumno admira al profesor porque enseña bien, porque es preocupado, porque llega temprano, etc., se abre con más facilidad, es más flexible, descorre la puerta de su intimidad para permitir que el profesor le haga preguntas y ahí inicia el diálogo. Es más, le hace atractivo que el profesor lo llame y le pregunte. Y entonces, claro, ¿cuáles son los espacios para el diálogo en clase, en el colegio? Ustedes me dirán, oye, pero es imposible porque tengo pocas horas. Primero, yo le dije uno, la relación profesor-alumno, el intercambio de miradas en el aula. ¿Qué otra cosa ayuda a ese diálogo? ¿Sabe qué cosa ayuda al diálogo? La presencia del profesor. Ahora se habla de la presencialidad y la virtual. No, no, no. Yo me refiero a la presencia. El porte del profesor. Hay presencias, forma de presentarse uno, que en verdad intimidan. Presencias que asustan o que repelen. Porque tiene el ceño fruncido, porque no está de mal humor, por lo que quieran. Entonces, claro, eso, en vez de acercar, en vez de invitarme a que converse contigo, me rechaza, ¿no? Qué natural. Entonces, la presencia es muy importante. Tanto es así que de ella depende el clima en el aula. Porque hay una cosa que es matemáticamente cierta. El profesor con 2 ojos mira a 30 personas. 60 ojos miran a una sola persona. O sea que cada uno le saca el partido del caso. Y como cada uno de los chicos es simulable y irrepetible, cada uno desde su esquina interpreta al profesor. Claro, no hay un estilo, no hay una presencia que sea pues una presencia ideal. Lo que habría que decir es que esa presencia ideal, si cabe la palabra, pero que puede lograrse es la serenidad. Un profesor sereno. ¿Y cómo se explica un profesor sereno? En muy pocas palabras. Aquel profesor que no se asusta cuando los chicos se portan mal, ni tampoco revienta cohetes cuando el chico se porta bien. Sabe atender en su real dimensión los acontecimientos de los alumnos y como grupo. Al mismo tiempo, la serenidad le otorga
objetividad. Y además atrae. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque proyecta paz. Usted me dirán, oiga, pero es que yo tengo también problemas en la casa, ¿no quiero? Bueno, también en la casa hay que saber proyectar paz, hay que estar sereno, ¿no? Y luego también, el otro espacio que queda, informal para la comunicación, es los recreos. ¿Mm? Creo que no se escucha bien, me han dicho. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien, por favor? ¿Sí? Gracias. El otro son los recreos y los encuentros que el profesor tiene de casualidad con los alumnos en el pasillo, ¿no? Un comentario. Todas esas cosas son como semillas que van a fecundar en el momento adecuado. Pero qué importante es que el colegio piense, la institución piense, en tener espacios formales que el profesor converse con el alumno. Una vez cada 2 semanas, cada 3 semanas, cada mes. Media horita. El chico tiene que hacerse visible en el colegio. Lo ideal sería que el alumno no pase, pase por el colegio habiendo conversado, no sé, 4, 5, 6, 4 veces al año con el profesor. Con el profesor que el colegio ha decidido, ¿no? ¿Dialogar de qué? Preguntarle sobre el colegio, claro, cosas, se entiende, permitidas en el ámbito escolar, ¿no? Los cursos, qué curso te gusta más, o sea, hacer que el chico se sienta importante, atendido y escuchado. Esa es una tarea de todos los colegios. Y hay una cosa que también quería yo insistir. ¿Por qué es que hay bullying? Bueno, hay muchas razones. Una que yo me permito decir. Imagínense ustedes un chico que en su casa, por alguna razón, porque el papá trabaja todo el día, la mamá también, o porque están separados, por lo que ustedes quieran. El chico, en vez de ser en su casa, es invisible. Llega a su casa y nadie le pregunta nada. El hombre, naturalmente, ser importante para alguien. O sea, nosotros recusamos la posibilidad de no importarle a nadie. Entonces, esta situación de ser invisible en el alumno, claro, él quiere salir de ese calificativo, ¿no? Hacerse visible. Cuando va al colegio, obviamente no será visible siendo el primer puesto, sino se juntará con otro grupo que también como él. Y entonces, claro, la disrupción, la mala crianza, devolverá a él la visibilidad. Pero ese no es el camino. Entonces, claro, el colegio, cuando abre ese espacio del tutor con el alumno para conversar, a partir de sexto de primaria tampoco, ¿no? Lo que fuera, está permitiendo que el chico, aunque sea callado, aunque le cueste hablar, pero el mensaje es clarísimo. Quiero conocerte, me importas, y te llama por tu nombre. Y me interesa lo que quieres, tus ilusiones, tus proyectos de este año, me interesa. Pero para que esto sea un círculo virtuoso, también el director o los directivos deben hacer lo propio con los profesores.
Algunos me dirán, oiga, pero eso en colegio público no se puede. Bueno, estamos hablando de cultura del diálogo, ¿no? Es que tiene que poderse. El día que nos hagamos cargo de que efectivamente estamos entre personas, encontraremos la solución. Pero no porque, no porque no se pueda, o sea, como decía una persona decía, el hecho que la mayoría de las personas tengan caries no significa que sea el estado natural de los dientes. Así es, claro, ¿no? O sea, la caries no es la caries puedes tener mucha gente, pero eso no es lo natural de los dientes. Los dientes son sanos. La caries es un defecto. Entonces, igual, que no se pueda en unos colegios no quiere decir que en otros no se pueda. Y que la dirección vaya en otra línea no quiere decir que el profesor en su aula no pueda ser una persona asequible y preocupada por los alumnos. La escucha es tan importante, no solamente porque al alumno se le pregunta cómo está, sino ¿saben por qué? Porque mediante ese recepcionar voy comprendiendo, entendiendo, descubriendo qué cosas, las iniciativas del joven, la manera como a él le afecta o interpreta el mundo que le rodea y el colegio. Voy dándome cuenta de que es un modo también de participar. Se promueve iniciativas y al mismo tiempo también se promueve la creatividad. Si tú le preguntas a un joven de cuarto de secundaria, ¿cómo te gustaría que fuera el colegio o tu salón? Te haré ideas interesantes, otras no, pero todo se puede hacer, pero el solo hecho de preguntar es un modo de participar. O sea, la participación no es que la gente que lo que quieren hacer en el colegio tiene que formar a la ciudadanía y tiene que reunirse y hacer remedar lo que son los políticos. No. La participación comienza con preguntarle a uno qué piensa de las cosas. Y cuando hay una idea positiva, le digo, ¿por qué no lo hacemos? Pero sin escucha es imposible que la gente participe. O sea, escucha es el camino de la participación y la creatividad, ¿no? Y finalmente, ya para acabar, que ya el diálogo pedagógico o el diálogo del profesor-alumno tiene que ser un diálogo que termine siempre en una propuesta o una proposición. Yo quisiera aquí, o sea, porque, a ver, ¿y por qué lo digo? Porque el diálogo entre profesor y alumno no es un diálogo de amigotes que se cuentan cosas, ¿no es así? Hay una intención clara, un propósito, formar al alumno, hacerle descubrir el bien, su bien personal, y que él vaya a por él, ¿no? Pues no es un tema, pues no es un asunto de amigotes que se reúnen para contarse cuentos o para contarse sobre la alianza o de la U, lo que fuera. No, tiene un propósito. Y por eso yo le hago un diálogo pedagógico, ¿no? Y quisiera terminar, para dar el ejemplo, en los diálogos que ya que estamos en un congreso católico, en los diálogos que tenía por lo general Jesucristo, eran diálogos pedagógicos. Y ustedes recuerdan aquella parábola o aquella escena del joven rico. El joven rico busca al Señor y le pregunta, ¿no?, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿no? Ha cumplido los mandamientos, ¿sabe? A su vez, el joven replica, ¿no? Todo eso lo he cumplido. Y entonces, claro, dice, ¿qué me falta, no? Entonces, claro, acá el Señor termina siempre, en todos los diálogos, termina siempre con una propuesta, ¿no? Dice, vende tus cosas, vende lo que tienes y dar a los pobres. Y luego vente conmigo.
sea, no se queda solamente en decir, ya, de acuerdo, hay que hacer esto, yo lo he hecho, ya. No, no, no. Si quieres algo más, o sea, ya veía el bien del chico, ¿no? El bien. O sea, ya que el hombre había sido capaz de cumplir por cariño los mandamientos, quiere decir que tenía tenía posibilidades de dar un paso más. Entonces el Señor le dice, ya, haz esto. Entonces, claro, un diálogo pedagógico tiene que acabar siempre con una propuesta para que sea el motivo para la siguiente reunión. No es solamente un encuentro cordial entre amigotes, no, no, no. Y al mismo tiempo, hay una parte interesante que también es valioso decirlo en el diálogo de la escuela católica, es que el Señor le dice, el joven dice, al oír esto el joven se fue triste porque era rico. Pero el Señor no dice más, no dice que el Señor se puso triste, ni tampoco lo conminó, lo obligó, respetó su libertad. Y es una de las cosas que en las escuelas tenemos que aprender. No reemplazar a los alumnos, ser cercanos, darles argumentos, dar ejemplo, una y otra vez decir lo que hay que hacer, pero no podemos reemplazarlo. El profesor es dueño de lo que dice, mas no dueño de los resultados. Y esa es una de las tragedias, si podemos llamarle así, de la educación, que educamos a personas libres. Y por eso es que a veces vemos resultados en el largo plazo. Por eso que el profesor tiene, y el colegio tiene que poner siempre los medios para convocar la libertad. Porque finalmente el tema de la educación es autoeducación. Pero cuando el alumno ve al profesor como un hombre que inspira o una mujer que inspira, a la larga va a incorporar lo que ha visto del profesor. Aunque al principio, en el momento que vamos discutiendo o vamos viviendo, veamos que el alumno toma otra decisión. Lo que queda claro en el tema del diálogo es, yo tengo que poner en común, poner en común las bondades, el bien que el chico tiene que conseguir, ponerlo en común. Y para poner en común tiene que ser lo que tú me digas y lo que yo te diga. Al darse cuenta de qué es ese bien que a él le corresponde, él tiene que conquistarlo. Pero es poner en común, no es imponer. Entonces, concluyo, la cultura del diálogo parte del ideario del colegio, pasa por el estar o sea, la parte operativa del colegio, si quieren ustedes. Luego se concreta en estos diálogos, en estos signos dialogantes, y termina con la acción del docente, ¿no? Que es el que forma a través de la palabra. Y termina finalmente, la punta es este diálogo que concluye con una proposición. Para esto, el diálogo entre profesores ayuda mucho. Y voy a decir de qué manera. Hay una filósofa que se llama Edith Stein, que hace un planteamiento, que coge un planteamiento de Husserl, que ha hablado sobre la comunicación intersubjetiva, ¿no? Que yo le he aplicado a una cosa que es muy interesante. Los profesores, en una escuela cualquiera, dictan cursos distintos. Hay un profesor de matemáticas, un profesor de lengua, un profesor de historia. Y el chico asiste a cada clase y de un modo u otro se acomoda a la metodología y a la metodología y al fondo de cada materia, ¿no?
Pero sin embargo, al alumno, perdón, no todas las materias les cuesta por igual. Algunos sí, pocos, pero hay algunos que tienen un tipo de relación más cercana con una materia que con la otra, ¿no? Y automáticamente eso también genera una mejor actitud. Pero también hay otra cosa. La relación entre el profesor y el alumno, de modo natural, puede ser más o menos simpática. No porque eso signifique que esté mal, sino que eso pasa en la vida cotidiana. O sea, uno es más amigo que otro, más cercano que otro. De manera tal que el mismo alumno, sin dejar de ser el mismo, puede tener comportamientos más o menos distintos en las aulas, de acuerdo a las materias que recibe. Pero no solamente comportamiento, sino que también podrá evidenciar sus dones o sus capacidades en orden a las materias en que está asistiendo. Pues bien, para tener una idea completa del alumno, qué importante es que los profesores del grado se pongan a conversar. Porque así entonces tendremos opiniones de distintas esquinas sobre un mismo alumno. O sea, lo podremos conocer 720 grados. Porque ese alumno pasa por educación física, como por arte o como por matemáticas. Y el aporte de cada profesor permitirá tener una visión mucho más completa. De manera tal que si ese alumno se porta sistemáticamente mal, por decir algo, en matemática, y sin embargo tiene una actitud distinta en el curso de arte, y ese colegio tiene la intención de sacar adelante al niño o al joven, obviamente lo que vamos a hacer es potenciar su presencia en arte, no sacarlo de matemática, sino que el profesor de arte sea él que lo motive, que lo anime, para que luego de refilón, con otra actitud, tenga una atención mucho más amplia en matemática, ¿no? Esa es la comunicación intersubjetiva. Y el diálogo entre profesores es muy interesante para tener un concepto más o menos cercano de una persona, que es única, íntegra e irrepetible. Bueno, yo creo que ya me he pasado mucho, ustedes me perdonan. Percy, estoy en la orden para una pregunta. Sí, doctor Iricio, de verdad que nos hemos quedado muy contentos con sus palabras. Hay mucha interacción en el chat y muchas preguntas. Hemos elegido una que se la quiero compartir en este momento. Aquí la tengo. Esta viene el profesor Javier Tiguay y dice: hoy en día, en las escuelas rurales de Loreto, el área de educación religiosa es otorgada a profesores de otras áreas y lo desarrollan de manera irregular y desconocen la metodología y la evaluación es cerrada. ¿Cuál sería la solución para que este caso o accidente no continúe hoy en día con el área de educación religiosa, para poder encontrar en diálogo fluido y de verdad a los estudiantes y maestros? Muchas gracias, Percy, por la pregunta. Yo creo que hay dos aspectos, ¿no? Hay un aspecto real. O sea, de hecho sí hay a ver, administrativamente hay una suerte de mala intención en no darle el espacio que tiene la educación religiosa en los colegios rurales y públicos, ¿no? Es una primera cosa, que va en contra de lo que dice la Constitución. Es una cosa, entonces, claro, dan a profesores que no están preparados ni tampoco avalados para que dicten la clase de religión. Pero el profesor de religión, digamos, que ha sido desplazado, por decirlo de una manera, igual como forma parte del sistema, va a dar clases. Probablemente no dé clases de religión. Pero no olvidemos que el profesor es un hombre que comunica no solamente el contenido, también con su presencia comunica valores, forma de trabajar, estilos de vida, ilusiones, etc. O sea, el profesor no debe perder de vista que para ser profesor de religión, no siempre
o sea, mejor dicho, bueno, hay una señora, una sueca famosa, educadora, que decía, para aprender, o sea, para saberme respetada como persona, no debe haber un curso especial, sino que en la clase de matemática me deben respetar. Entonces acá es lo mismo. O sea, el profesor de religión no tiene por qué sentirse que solamente en la clase de religión tiene que hacer las cosas bien. Dando otra materia, puede hacer las cosas de tal manera que los chicos se sienten atraídos a la religión. Por ejemplo, juntamente con la clase bien dada, comenzar con una señal de la cruz y una de María y para adelante. Pues la clase tiene que estar muy bien dada. O sea, no nos desanimemos porque copan el curso de religión. Y eso no va a cambiar hasta que los colegios y los responsables tomemos decisiones más importantes. Pero mientras que eso ocurra, no nos desanimemos y podemos ser cristianos y con el ejercicio de nuestra propia materia, podemos hacer a veces mucho más. No olvidemos que el profesor de religión transmite, pero quien verdaderamente actúa es el Espíritu Santo. Y entonces, en este caso, usted encomiéndese al Espíritu Santo y haga su curso el que sea, muy bien, muy motivador, y sea un profesor que demuestre las virtudes humanas. Le aseguro que va a ser usted mucho más bien del que se lo cree. Mientras tanto, hay que ver la manera de que esto que cuenta usted no ocurra. Pero el cristiano no tiene que, vestirse como tal o una cruz inmensa para demostrar que es cristiano. Uno es cristiano en lo que haga siempre. Usted haga bien las cosas. Encomiéndese y verá usted los resultados que le llamarán la atención. No se desanime, pero esto es un asunto que lamentablemente ha sido copado y la verdad que costará un poco removerlo, ¿no? Muchas gracias, doctor Edistio Cámara de la Torre Ugarte, por llevarnos a la reflexión sobre cómo promover el diálogo en nuestras escuelas a través de los signos dialogantes mencionados en su ponencia. Además, invitarnos a construir vínculos con nuestros estudiantes, no solo con palabras, sino con acciones dentro y fuera del aula. Muchas gracias en nombre de la Oficina Nacional de Educación Católica por su tiempo, su cariño y su siempre disposición. Hasta una próxima oportunidad, doctor Edistio. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Suerte. Y un aplauso virtual con todo nuestro cariño. Gracias. Acá, ¿no? Gracias. Gracias también. Después de esta gran ponencia que hemos tenido, vamos a escuchar un testimonio de un profesor en alguna parte de nuestro Perú. No vamos a compartir algunas experiencias educativas de estos diferentes agentes que conforman la ODEC del Perú y de aquellos que desde sus diferentes instituciones cumplen el mandato de educar desde la mirada de Cristo. Hoy vamos a presentar un testimonio del profesor Víctor Chumbe. Él es coordinador de la ODEC de Yurimaguas y ejerce la docencia en el área de educación religiosa. Atentos a este testimonio del profesor Víctor Chumbe. Adelante, Renzo. Hola, ¿cómo están, queridos hermanos, hombres y mujeres de buena voluntad? Mi nombre es Víctor Hidalgo Chumbe y en esta oportunidad estoy trabajando en la oficina diocesana del Vicariato Apostólico de Yurimaguas en la región Loreto, provincia de Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas. Muy contento de poder participar en este 8º Congreso Internacional de Educadores Católicos con el lema El Educador Católico hacia un camino sinodal. En esta oportunidad también quiero compartir con todos ustedes cuál es mi compromiso de educador como profesor del área de educación religiosa con mis estudiantes, con los estudiantes en las aulas. Nosotros como oficina trabajamos en los 3 niveles de educación,
inicial, primaria y secundaria. Y puedo decir que mi experiencia educativa en estos tiempos ha pasado por estos 3 niveles, cosa que me ha ayudado realmente a vivir el Evangelio en las aulas, con los niños, con los adolescentes, con nuestros docentes y también con nuestros padres de familia. Y por qué no decir también con toda la comunidad. Y desde aquí, a todos ustedes, queridos hermanos, quiero motivarles también a seguir en este bonito servicio de evangelización. Y me gustaría compartir también con cada uno de ustedes. Yo en educación ya vengo trabajando 17 años, 10 en aula y 7 en la Oficina Diocesana de Educación Católica aquí en Yurimaguas. Los 10 años en el aula me ha ayudado realmente a mejorar, me ha ayudado. Los 10 años en el aula realmente me ayudó a prepararme para vivir ese verdadero servicio de evangelización. Nosotros los profesores del área de educación religiosa no solamente somos docentes dentro de las aulas, dentro de la institución educativa, sino también fuera de las aulas, fuera de la institución educativa. Y esos 10 años a mí realmente me han ayudado a madurar en ese servicio, en esa vocación a la que tú y yo hemos sido llamados. Y luego los 7 años que ahora estoy sirviendo con amor y con cariño aquí en la Oficina Diocesana de Educación Católica de Yurimaguas, realmente me ha ayudado a fortalecer no solamente mi vida personal, mi vida familiar, mi vida comunitaria, sino a fortalecer sobre todo mi fe. Y durante esos 10 años he podido descubrir que la palabra de Dios realmente es el alimento, que la palabra de Dios realmente es el alimento perfecto, único, para poder salvar al que está sufriendo, para poder salvar al que está preocupado, para poder salvar a aquel niño, a aquel adolescente que está pasando momentos difíciles. Y considero que durante este tiempo también he podido comprender que mi servicio de evangelización en las aulas ha dado mucho fruto, frutos que ahora puedo desde lejos observar a mis estudiantes, a mis colegas con quienes he trabajado, a mis padres de familia, quienes realmente se sienten muy contentos y orgullosos de que yo haya pasado por sus vidas, que yo en su momento he podido darles palabras de vida, palabras de aliento que les han ayudado a superar momentos difíciles. Muy bien, queridos hermanos, hombres y mujeres de buena voluntad, desde la Oficina Diocesana de Educación Católica del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, también deseo pedirles que sigamos en esta labor evangelizadora, donde nos toca realmente trabajar en el reino de Dios, a compartir en el reino de Dios y sobre todo a engrandecer ese reino, porque Dios nos lo ha dado, porque Dios nos ha permitido a ti y a mí a compartir con los que realmente nos necesitan. Que este 8º Congreso Internacional de Educadores Católicos nos ayude a cada uno de nosotros a reflexionar sobre cómo estamos caminando como iglesia, cuál es ese camino que
todos nosotros, en compañía con nuestro Santo Padre, estamos llamados a realizar. Vamos caminando, hagamos iglesia, que este tiempo realmente a través de esa verdadera comunión crezca, se alimenta nuestra vida comunitaria, que nuestra participación en la iglesia sea libre y voluntaria, con mucho cariño, con mucho amor, sin esperar nada a cambio, y que nuestra misión realmente sea una misión de entrega, de sacrificio, y por qué no decir de mártires, porque realmente el que es un verdadero misionero es siempre un mártir. ¿Por qué? Porque entrega su alma, entrega su vida, su historia, para dedicarse a esa labor que Jesucristo nos ha enviado a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a su familia, a su trabajo, a sus comunidades cristianas. Ya nos estaremos volviendo a encontrar en algún momento, y realmente a mí me da mucho gusto, mucha alegría de poder compartir este tiempito con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Hola, ¿cómo están? Bueno, acá le vamos a mandar un gran abrazo al profesor Víctor Hidalgo Chumbe y a través de él a todos los profesores que se encuentran en Yurimaguas y en todo rincón de nuestro país. Testimonios como el que hemos escuchado nos permite pues identificar esta labor del docente tan importante hoy en día. A veces pensamos que solo tenemos que dar y tocar la vida de cada uno de nuestros estudiantes, pero realmente cada encuentro con los estudiantes son ellos los que tocan nuestra vida y somos nosotros los que más fortalecidos terminamos resultando. En esta dinámica de interacción entre el estudiante y cada uno de nosotros, reconozcamos en ellos también este rostro de Cristo que necesita de nuestro apoyo, de nuestro cariño, de nuestra escucha. No hay amor más grande que el que da la vida por los amigos, y el ser maestro estamos comprometidos con ello, en el afecto, en la comprensión, en el respeto, la atención, el tiempo, la paciencia, la disposición, la responsabilidad, el compromiso, no solamente con el estudiante, sino también con cada padre de familia, porque detrás de cada estudiante hay una familia que también necesita ser evangelizada. Y solo nos mueve un propósito: la evangelización, a ejemplo de nuestro amigo Jesús. Que Él siempre motive nuestra vida, nuestro corazón, nuestro servicio de ser docente. Un aplauso inmenso a todas las personas que sacan adelante el curso de educación religiosa a nivel nacional, con todas las dificultades que sabemos podemos estar atravesando en este momento. Gracias a Dios por esta vocación de ser docentes. Y así iremos poco a poco escuchando a lo largo de este congreso algunos testimonios más que tienen la finalidad de motivarnos y entusiasmarnos cada vez más en este trabajo evangelizador que hacemos cada día en nuestras aulas. Muchas gracias nuevamente, profesor Víctor Hidalgo Chumbe, y un abrazo también para todos los que estamos ejerciendo ser docente de educación religiosa. A continuación, vamos a dar algunas indicaciones. Estamos llegando al final de esta parte del trabajo, y vamos a dar algunas indicaciones en función a los talleres. Aquí tenemos, a ver un momentito. Bueno, para ingresar a sus respectivos talleres debemos considerar las siguientes indicaciones. Tenemos que abandonar esta sala principal
Luego retomar a la plataforma virtual. Si no la tienen activada, vuelvan a ingresar con el usuario y contraseña que se les envió a través de su correo electrónico. Una vez dentro, esperarán el inicio del taller a la hora asignada, 4:45, para los talleres de bloque 1 y 6:15 para los talleres de bloque 2. Allí se le darán las indicaciones del desarrollo del taller. Recordar que el registro de asistencia se registra de manera automática al ingresar por la plataforma. A partir de este momento pueden abandonar la plataforma e ingresar a sus talleres según corresponda en el horario que ya hemos asignado. Muchas gracias a todos por esta primera parte de este segundo día de este 8º Congreso Internacional de Educadores Católicos. Y después de estos talleres nos volveremos a encontrar el día de mañana, en el tercer día, ya reflexionando sobre el educador católico hacia un camino sinodal. Un abrazo y nos encontramos en los tiempos asignados para los diferentes talleres. Conmigo será hasta el día de mañana. Muchas gracias.